Bienvenidos a tu podcast. Es momento de contar tu historia, donde cada episodio está lleno de grandes enseñanzas y experiencias que nos muestran cómo superar procesos usando la resiliencia como un impulso de transformación. Aquí cada historia es importante y nos recuerdan que nunca es tarde para comenzar de nuevo y para hacer cambios hacia una vida mejor. Así que prepárate, porque este espacio es para ti que crees que en los procesos se encuentra una gran oportunidad para renacer. Y hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial, Nani. Bienvenida, es momento de contar tu historia. Gracias, Lady. Un placer estar aquí y emocionada de poder contarles mi historia y la experiencia que me ha dejado. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Empezar con esa frase, o no sin antes primero preguntar, ¿quién es Nani? ¿Quién es Nani? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿De dónde eres? Cuéntanos un poco para tener este contexto. Bueno, Nani, mi nombre completo es Daniela Hernández, soy Daniela. venezolana, tengo un poco más de 9 años viviendo en los Estados Unidos, los alrededores de Orlando, Florida. Soy mamá de un adolescente de 15 años y estoy casada, como quien dicen aquí, con mi high school sweetheart. Tenemos toda la vida juntos. Así que bueno, eso es quién soy y me dedico al coaching. Encontré una pasión en el tema del bienestar y la salud holística y a eso me he dedicado desde hace ya unos casi 6 años. Ok, muy bien, gracias. Y bueno, ¿cuál es esa frase que te identifica? Wow, bueno, en este momento de mi vida te puedo decir que es que estoy trabajando en una vida menos tóxica. Entonces siempre digo que para mí una vida menos tóxica es una vida que me sane más y que me enferme menos. Entonces ahorita estoy bastante apegada con esa frase. Ok, muy bien. ¿Y de dónde nace ese deseo o esa búsqueda de tener una vida menos tóxica? Bueno, en principio, no. Sabes que cuando uno empieza en este mundo de la salud, del bienestar, que uno se va de repente a los extremos y quiere ser súper sana, súper saludable y tratamos de controlarlo todo y de pronto no, nuestro alrededor no necesariamente está en la misma sintonía, en nuestros hogares o incluso vivimos en una vida muy rápida, ¿no? Todos quienes vivimos en Estados Unidos, aquí todo es tan rápido y hay tantas opciones de todo y te empiezas a dar cuenta que la vida en general, la sociedad no te apoya mucho en este camino de bienestar. Todo es como para más, necesitas esto y todas las empaques te tienen el esto es saludable, pero esto también es saludable, pero no comas aquello. Y me empecé a dar cuenta de que lo más importante es que en mi vida, ¿verdad? Que estoy diseñando, nunca va a ser completamente de una forma, o sea, no me puedo ir a ningún extremo, no va a ser completamente limpia todo el tiempo. Entonces, me he centrado en esa flexibilidad de que sea menos tóxica, controlar lo que puedo controlar, tener hábitos y tomar decisiones que me ayuden a sanar y que en lo posible no me enfermen y bueno, poco a poco ir así transformando mi vida y la de la familia sin esa presión de irse a los extremos. Bueno, perfecto. De eso vamos a hablar un poco también a lo largo de tu historia, porque hay algo muy interesante que te trajo hasta acá a buscar esa vida menos tóxica y en tu historia y en tu proceso de vida, pues encontramos esa respuesta, ¿no? Bueno, la primera pregunta para entrar en detalle es, ¿qué es perfección para ti? ¿Cómo ha afectado esto en tu vida? Perfección para mí es lo que es, honestamente. He aprendido a que ya somos perfectos como tenemos que ser. Creo que mi fe me ha ayudado también a sanar eso. Pero en principio, pues sí crecí en una familia donde se le daba mucha importancia a la imagen. Sé que desde una buena intención, porque en mi familia siempre hubo temas de sobrepeso. Mi lado paterno siempre era el tema del sobrepeso y del lado materno era abuela costurera, le hacía trajes a las mises, entonces era como que siempre una comparación con las mujeres bellas, esbeltas y tomando medidas. Entonces cuando era la toma de medidas, ver que yo no tenía las medidas o que, claro, era una niña, pero como que hacia dónde me iba a ir, si me iba a inclinar hacia el lado de la familia paterna con el sobrepeso. Entonces las reuniones familiares, lo primero que se me preguntaba, más allá
en lo académico era, ay, si estás gordita o si estás flaca, o mira, esto aprendió a comer. Entonces, digamos, inconscientemente fui creciendo teniendo el tema de la talla, peso, apariencia, belleza, como muy presente, ¿no? Además de que, bueno, en general en Venezuela la sociedad le da un montón de importancia también a eso. Si eres Miss o si eres promotora de esta marca, es cómo te ves, ¿no? El estándar de belleza quizás vino a través desde un ojo muy machista, se puede decir. Y eso fue de manera inconsciente, obviamente. Entiendo hoy que no hubo mala intención porque es una cosa como cultural. Ajá, sí. ¿Cuál fue tu mayor creencia limitante en todo este Wow, proceso y en el hecho del desarrollo en tu vida? mi mayor creencia limitante, bueno, la madre de todas mis creencias limitantes que la identifiqué, fue la primera que identifiqué, fue el yo no importo, porque bueno, soy la hija del medio y me acostumbré un montón a no ser inconveniente si ya con la hermanita menor estaba pasando esto o con el hermano mayor, yo quise siempre era como la mediadora para que no haya más conflicto. Desde el autoconocimiento hoy entiendo un montón más de por qué, digamos, aprendí a ser así, pero esa fue digamos, mi creencia madre y luego, paralela a eso, diría que mi valor dependía directamente de lo que los demás, cómo me vieran, cómo me percibieran los demás físicamente, por un lado, y también a nivel de éxito, como que el éxito que los demás definían. O sea, para mí era muy, muy importante quedar bien en el ojo de los demás, ¿no? Eso es una creencia un poco peligrosa porque no necesariamente todo el mundo te expresa, ¿no? Realmente lo que piensan de ti. Si uno está buscando constantemente esa aprobación afuera, sí se puede volver muy autodestructiva. Ahorita mencionaste una palabra muy importante que es el autoconocimiento y tú lo nombras como que hiciste en el autoconocimiento intensivo para ti. Sí. ¿Cómo ha sido este proceso? Mira, este autoconocimiento para mí ha sido clave. Yo siempre digo que cada quien empieza por donde, bueno, escucha ese llamado. Algunos empezamos por el tema del físico, ¿no? Quiero verme mejor, pero luego en ese proceso uno se empieza a dar cuenta de que estoy comiendo lo que tengo que comer, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y aún así no veo resultados o de repente pierdo los resultados y me vuelvo a encontrar en este mismo ciclo de autosabotaje. Y por mi búsqueda de romper esos patrones de autosabotaje, me fui enfocando cada vez más en el autoconocimiento, como entenderme a mí, porque yo vuelvo a ese patrón, porque yo estoy haciendo algo que yo sé que me hace daño, o como una y otra vez de manera inconsciente creo que lo logré y de pronto estoy otra vez en donde no quería estar. Digamos que de diferentes maneras, a través de terapia, a través de bueno, las creencias limitantes, journaling, escribir un montón, sombra, como que exploré todas las herramientas para empezar a conocerme mejor, qué me motiva a mí, cómo respondo yo a las expectativas internas y a las externas. Y bueno, y finalmente di con la astrología evolutiva. Como que desde niña siempre estuvo ahí cerca, pero yo la rechacé un montón. Hace unos años como que llegó a mí de nuevo y escuché ese llamado y empecé a estudiarlo profundamente conmigo, a anotar, llevar un diario, los ciclos, aprender cada vez más. Y bueno, ahora diseñé este método de autoconocimiento intensivo donde gracias a través de la carta natal astrológica podemos identificar un montón de cosas de nuestro ego y cómo ponerlo al servicio de nuestra alma, pero además, bueno, me ayudó un montón con el tema del autosabotaje, ¿no? Lo tengo bastante identificado, no quiere decir que no ocurra, pero me es fácil comprender como que ahí de nuevo en esto o reconocer cuáles son los detonantes que me llevan allí de nuevo. Y en todo ese aprendizaje, ¿cómo aprendiste a usar tu ego al servicio de tu alma? ¿Cómo es este proceso? Mira, bueno, voy a empezar para responder esa pregunta. Quiero aclarar rapidito o sea, cuál es el concepto, digamos, que yo entiendo por ego. El ego es este personaje que vamos construyendo a medida que crecemos para funcionar en nuestra familia, en nuestro entorno, para encajar, para pertenecer y de alguna manera empezamos a comportarnos y a tomar decisiones y a mostrar una cara que entendemos que me van a ser valiosas de amor. Si yo me comporto así, voy a ser bien vista. Si yo hago esto, voy a tener la atención de mis padres. Si hago aquello, entonces me van a dar aprobación en el colegio o con mis amiguitas, encajar en los grupos sociales. Entonces, digamos que eso funciona hasta un punto, pero llega un momento en nuestras vidas donde de repente
queremos alcanzar una meta, que vuelvo y repito, de repente yo quiero tener ese peso ideal, quiero tener este logro de éxito y que me conozcan en el mundo con esta profesión, pero no me lo permito, me sabotea, hay miedos por debajo, algo ocurre que no me deja llegar ahí, ¿no? Entonces uno como que empiezas a trabajar en reconocer ¿qué no me deja llevar ahí? ¿Qué parte de este personaje que creé ya no está alineado con esa meta a la que quiero llegar? Por ejemplo, si tú Ujú. aprendiste a ser una niña callada, que no hace ruido porque en casa te decían como que las niñas ruidosas no se ven bien, no hables mucho, que no te sientan, y de repente tú quieres ser un speaker o quieres crear contenido o quieres ser un agente de cambio en algún área de tu vida, te das cuenta que tienes que hacer ruido, te das cuenta que tienes que usar tu voz y que tienes que abrazar más bien esas cualidades. Entonces, digamos que ese ego toca. No, yo digo que nunca se destruye, pero tienes entonces que aprender, como que, ok, si yo sé ser esta persona silenciosa, callada, diplomática, que no se siente, puedo usarlo con sabiduría para llegar a los lugares que tengo que llegar, pero luego tengo que enfrentar este miedo para, cuando tengo un propósito, una intención, puedo sacar esto de mi sombra y decir, mi voz también cuenta, mi voz también vale, y me atrevo, digamos, con valentía, porque no quiere decir que ya no nos va a dar miedo, eventualmente uno lo puede abrazar, pero es escoger que si está en función de ese propósito mayor a ti, es hasta egoísta escoger guardarte tus mensajes, ¿no? Y lo que tú quieres compartir, porque se supone que vinimos a este planeta a servir. Entonces, es como si tu mensaje es tu servicio, hay que ser valiente y atravesar eso que incluso incomoda, porque a veces el tema de transformar y de derribar el ego no es tanto por uno, sino qué va a decir mi mamá, por ejemplo, qué va a decir mi esposo ahora que yo quiero ser la que habla mucho y la que hace ruido cuando está acostumbrada a esta persona sumisa, que no se siente, que no opina. Entonces ahí es donde viene la verdadera transformación en aceptar tú esa nueva versión, ser como con mucho amor y compasión que las otras personas se adapten a esta nueva versión tuya también. Wow, todo un proceso de autoconocimiento y de trabajo Bien. interno que Sí. incluye, por ejemplo, que ya no te dé miedo hablar en público, que ya no te limites. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ha sido muy difícil o antes también te costaba? No, no, yo no, para nada. Yo era súper callada, súper tímida. Tenía siempre sufrí de temas nasales, de sinusitis, la nariz tapada. Entonces me daba mucha timidez porque cuando hablaba en el colegio era como que, no se te entendió y me hacían repetir y era como una pesadilla. Me ponía roja y otra vez. Lo más duro. Entonces ese tema yo lo bloqueé por un montón de tiempo y recuerdo que muchas personas me conocían por eso, como que yo no me sentía, como que tú eres súper tranquila y literalmente, si a mí no me hablaban, yo no hablaba, yo siempre era mucho de escucha. Y luego recuerdo, ya estando en Estados Unidos, bueno, para empezar, yo creo que cuando uno emigra, te toca enfrentar un montón de esas creencias y de romper un montón el ego, ¿no? Que en tu país o en tu sitio, tú tienes un personaje creado y todo el mundo conoce ese personaje. Y cuando sales, no solamente te mueven el piso, como tienes la oportunidad de empezar de cero, nadie tiene una percepción tuya antigua que vaya a decir como, ay, mira, pero tú no eras así. No, es como que te das esa oportunidad y la verdad es que por necesidad también a veces tenemos que hacerlo. Mi segundo empleo aquí fue en un front desk. Yo ya hablaba inglés, bueno, yo sabía inglés, pero yo no sabía que podía hablarlo hasta que me mudé para acá. Entonces, creo que eso fue antes de empezar mi proceso de autoconocimiento y, y de todas esas cosas, creo que ese empleo me hizo darme cuenta de que, yo en verdad tengo otras habilidades, o sea, yo puedo ser otra persona aquí. Y eso, digamos que detonó como que, ok, me di cuenta, me empecé a ganar una admiración por mí de que, wow, me atreví a hablar inglés en público, obviamente con timidez, fue aprendiendo, pero era un personaje. Ir al front desk, de hecho había como un sign en la puerta que decía sonríe, cámaras están, el show o algo así cuando salías al front desk y era como que salir y una pasarela, era un hotel bastante grande, entonces ya era con la sonrisa y llegaba uno tras otro y era como que estabas en personaje hasta que salías del front desk. Creo que eso fue una muy buena escuela y yo lo tomé como evidencia y ya luego cuando empecé mi trabajo me anclé un montón
sí, de ese otra parte de mí que no conocía y que pues me tocó explorarla. Qué linda. Gracias por compartir todo este proceso de aprendizaje, de crecimiento. Escuché también en tu testimonio que el hecho de buscar una vida menos tóxica te ayudó en todo este tema de poder que tu voz fuera un poco más limpia o bueno, más segura. ¿Cómo fue este proceso también de desintoxicación? Sí, bueno, ahí sí fue un proceso, obviamente toma más tiempo porque tiene que haber consistencia y mucha repetición. Digamos que a la par de todo esto que te comento trabajando en Front Desk, a mí me ofrecen probar unos productos nuevamente para el cabello, para bajar de peso, para estar en forma y me atrapan porque veo que es una marca que, bueno, es de familia cristiana y que son todas bases naturales y ya yo tenía como este interés por ese tipo de cosas, pero aún creía en la pastilla mágica, aún estaba buscando un atajo para tener el cuerpo que yo quería, pero me lo ofrecen con esta oferta de negocio, ¿no? Eso fue en el 2017, de esto de trabajar desde casa, entonces yo me lancé, digamos, me arriesgué un poquito, que eso también me hizo entrar a las redes sociales a hablar, cosa que no hacía antes. Y bueno, mientras estaba haciendo eso, para yo poder vender mis productos, yo mi testimonio, empecé a usar estos productos, a cambiar un poco mis hábitos, pero cuando estás probando los productos te das cuenta de que igual tienes que beber agua, igual tienes que entrenar, igual tienes que comer mejor porque la pastillita no va a funcionar sola. Entonces comencé, digamos, un reto para perder grasa. Y a la par, cuando me di cuenta, o sea, fui aprendiendo la teoría, que obviamente yo soy muy nerd, entonces es como que no lo voy a hacer solo con lo que sale en Google, sino que me puse a estudiar, me empecé a meter a cursitos, a talleres, a diplomados, a aprender un poquito de nutrición. Y allí me di cuenta que al eliminar por lo menos los aceites amarillos, eliminar los ultraprocesados y los refinados, los dejé por 90 días. Wow, empecé a notar muchos más cambios más allá de solo mi talla, el peso y quemar grasa. Y digamos que ahí me casé y me comprometí con eliminar los lácteos, sobre todo la leche de vaca principalmente, y como te dije, el azúcar blanca, harinas refinadas, y empecé a notar cómo la inflamación en mi cuerpo iba cambiando y de repente pasan los meses y me doy cuenta que no tuve más cuadros de sinusitis porque yo sufría, andaba en cualquier resfriado, cualquier alergia, me daba mucha infección. Y bueno, Mm, cuando empecé a notar eso, me comprometí aún más porque yo de niña fui asmática, entonces yo tenía ese chip de que yo no iba a ser buena deportista porque pues yo era asmática, respiraba por la boca, me daba de más pena. Yo he contado en mis redes sociales que cuando estaba de novia con quien es mi esposo ahora, él siempre fue súper atlético y me llevó a subir una montaña y yo por no saber lo que estaba haciendo, no comí bien antes por el tema de no engordar y me desmayé en la montaña porque no me llegó oxígeno al cerebro. Yo respiraba por la boca, estaba tapada y cuando me levanto me desmayo. Mi esposo tuvo que bajar. Bueno, eso fue un show. Todo salió bien, gracias a Dios, pero yo aprendí una lección, no solamente alimentarme bien, sino que vi el efecto que tenía la respiración en mi cuerpo. Llega oxígeno al cerebro, literalmente es muy peligroso. Y bueno, como te digo, era un tema hereditario, ya yo sabía a nivel familiar de que yo había heredado temas de temas nasales, que tenía una desviación. Entonces, bueno, cuando me di cuenta de que el tema de la alimentación me había ayudado tanto, y bueno, a la par estaban empezando muy levemente con la actividad física. No me quité, ya luego 2, 3 años después puedo decirlo como testimonio. Él no me volvió la sinusitis. Obviamente ahorita estoy trabajando otras cosas que después te puedo contar mejor que han salido de mi salud y que gracias a mi alimentación no me habían molestado por años, ¿no? Que creo que el tema de, ya ahí les di unos datos muy buenos, eliminen los aceites amarillos, quédense con su aceite de oliva extra virgen, de aguacate, si es posible, de coco, y van a haber cambios muy importantes en su salud. ujú. Gracias por esos consejos y bueno, muchas personas que nos están escuchando en este momento están muy interesados en este tema de poder cambiar esos hábitos, pero tú como coach sabes que no es fácil, ¿no? Que no es fácil dar ese primer paso, no es fácil ese inicio. ¿Cómo has podido ayudar a otras personas a hacerlo? Pues basada en tu experiencia, pero Ujú. ¿cómo has podido ayudar a otras personas que les cuesta un poco más? Mira, principalmente mi método para ayudar a otras personas a dar estos primeros pasos es reconciliándose
ese autoconocimiento, o sea, llevar el autoconocimiento a la par de cuál es esa meta para encontrar coherencia, porque creo que el verdadero secreto está en la coherencia entre lo que deseas, lo que haces y lo que piensas. Porque muchas veces deseamos ese cuerpo o ese estado de salud físico, en teoría tratamos de hacer lo que nos puede llevar allá, pero pienso que no soy capaz, pienso que no es para mí, pienso que es muy difícil, entonces de alguna manera lo sostengo hasta un punto y cuando me siento débil, cuando vienen las dudas, cuando alguien en mi entorno me hace dudar de mí, es muy fácil que yo abandone porque le está dando la razón a esa creencia. Entonces, una de las cosas en las que, digamos, más me enfoco cuando estoy apoyando a alguien en estos procesos es el tema del autoconocimiento para que ya tú sepas tu historia, qué historia te estás contando de ti, en qué punto tú te vas a permitir cambiar esa narrativa, en qué punto te atajas y te dices, ya, va, pero ¿cuándo fue la primera vez que yo pensé que yo no era capaz de hacer esto? Entonces, empezar a reconocer esos detonantes de que, claro, es que cuando yo quise hacerlo por primera vez, mi hermano se rió de mí. Ya me da hasta vergüenza. Yo tengo muchas clientas que empezaron conmigo y lo primero que decían es, no vayas a decir que yo estoy haciendo este plan. Yo no le voy a decir a nadie que estoy a dieta, ¿no? El hecho de que sepan que se están comprometiendo de alguna manera, no se quieren permitir fallar, ¿no? Es como que no quiero que nadie sepa, que nadie me diga que no voy a poder, o que se rían de otra vez tú, vamos a ver si ahora sí aguantas, ¿no? Que esos chistes que nos hacen a veces sin mal intención, pero las personas están proyectando también un poquito en uno. Entonces creo que el autoconocimiento es muy poderoso, lo pasamos por, y también es darse cuenta, muchas clientas que vienen a mí que saben lo que hacer, ¿no? Pero como quien dice, la acción y la motivación no son suficientes, hay un tema de conductas. Entonces, a los 20 les funcionó algo en automático, el ego no le paraban a nada, como que esto funciona, pero luego en sus 30, en sus 40 están en otra etapa, otro empleo, otro país, son mamás, tienen otras rutinas y quieren forzar lo que les funcionó a los 20 en esta etapa y es como tampoco tiene sentido. Entonces, creo que entre el autoconocimiento para alcanzar la coherencia, son puntos muy claves para cualquier meta que nos pongamos. Ujú. Y el tema del resultado sostenido, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo es para ti ese tema? Bueno, fíjate, sí, para sostener los resultados, pero es que yo no soy una coach que te va a poner una dieta restrictiva matadora. Rechazo eso. Muchas clientes han venido a mí por eso y se dan cuenta no solo que yo no soy de esa forma, algunas es como que no, pero es que es lo que te digo de querer imponer lo que a los 20 le funcionaba, una dieta restrictiva de estas de come 5 veces al día y pechuga con lechuga y que esto, lo otro. Y yo intento enseñarles, o digamos que mi misión es enseñarles a tener una alimentación más intuitiva. En principio, depende de la meta, por supuesto, vamos a ser más estrictas, vamos a ser bastante disciplinadas el 80% del tiempo, dando ese 20% de flexibilidad para no quebrarnos, pero de una manera intuitiva. Mira, de repente no es que tienes que comer siempre hasta ahora. Esta mañana no te dio hambre en el desayuno, te puedes tomar esto, o sea, te doy otra opción y tú misma te vas dando cuenta qué le funciona a tu cuerpo, cuáles son, o sea, los días de actividad física mi cuerpo me va a pedir otro tipo de alimentación versus los días en los que estoy en mi casa, de repente trabajando en la computadora todo el día. Y es mucho tema de conectarte con tu cuerpo y los ritmos de tu cuerpo. Somos mujeres que atravesamos fases tal cual como la luna, por eso el tema de esta vida menos tóxica es conocerte mejor para que más nadie te imponga tus ritmos, para que más nadie te diga qué funciona para ti. Cada mujer es distinta, aunque todas somos cíclicas, todas tenemos estos patrones, no funciona hasta que tú te conoces, tu patrón, ¿no? Y cómo respondes tú a tus fases, a tus cambios hormonales, cómo funcionas tú durante la semana menstrual, la semana antes, y sin darte Ujú. cuenta, cuando empezamos a trabajar con eso, todo empieza a tener sentido, la luna llena, con la luna nueva, con las hormonas. Siempre la base va a ser ir a ti. Tú tienes la respuesta, pero hay que permitirse, ¿no? Entonces es bajarle el ruido, el Ujú. volumen al ruido, mejor dicho. Y eso va a hacer que sea sostenible, porque tú, conociéndote a ti, vas a cambiar de etapas. Trato de que mis clientas les sugiero siempre de que se queden conmigo entre 3 o 6 meses mínimo, porque en 6 meses pueden pasar muchas cosas. Entonces te permite explorar diferentes momentos de tu vida y cómo reajustamos todo eso que vamos aprendiendo en cada fase y de manera de que
puedes ajustarte según lo que te está pidiendo la vida en ese momento, porque hay momentos donde tienes toda la capacidad de enfocarte en lo que va en el plato, hacer meal preps, tener la alimentación limpia, saber cuándo te vas a dar tus gustos y buenísimo, pero tienes, digamos que el nivel de estrés un poquito bajo control. Pero llega otro momento en tu vida donde tu relación quizás no está tan bien o tu tema financiero, ¿y qué te va a importar que esté en el plato si tú no te puedes sentar a hablar tranquila con tu pareja o no puedes tener una digestión tranquila porque estás recibiendo malas noticias, o tus niños están pasando por un momento complicado y uno como mamá, como que uno se bloquea, la prioridad es la familia, entonces tú vas a comer lo que haya. Entonces es súper importante eso, tú conocerte tú, ser bastante intuitiva, entender qué te está diciendo tu cuerpo, toma tiempo, pero es súper, o sea, eres tú, más nadie te va a conocer más que tú y además para mí ese es el verdadero empoderamiento, porque a veces desde la buena intención, nuestras parejas, nuestros familiares, nuestros mejores amigos, nos quieren decir como que no, es que tú eres esto es lo que te hace bien a ti, es que por eso tú, y es como, no, 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 yo sé que me hace bien a mí, esto es momentáneo, no me etiqueten, ¿entiendes? No, no proyecten lo que le funciona al otro en mí, pero es importante hacer ese tiempo y ese espacio, como digo yo, de cuando le dedicamos 1 o 2 horas a un amigo nuevo, a un enamorado, ¿verdad? Para conocerlo, ese mismo tiempo dedicártelo a ti y enamorarte de ti, conocerte mejor. Muy bien, gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento. Y bueno, sí, es la realidad. Vivimos todo este tipo de procesos y toda la razón la tienes porque con problemas, con dificultades, nadie va a pensar en qué voy a comer o no, cuando lo puedes planear Claro. perfecto, pero va mucho más allá de una dieta, va mucho más allá de iniciar el deseo, sí, pero también con un buen proceso de acompañamiento es lo más importante. Bueno, y volviendo a esos hábitos o esos hábitos diarios, ¿cómo es un día con Nani? ¿Cómo es un día tuyo? ¿Cómo es esa rutina? Sí, bueno, por eso todo lo que te acabo de explicar antes, te he dicho lo de la flexibilidad para mí es muy importante. Un día, Dani va a siempre estar como diseñado alrededor de mi familia, primero. Me conozco muy bien, entonces tengo mi ritmo. Yo sé que de repente en la mañana soy un poquito más lenta, no me gusta despertarme, no sé, si tengo un appointment a las 7:30, yo no me voy a levantar a las 7. Tú me vas a ver a las 5:30 tomándome mi tecito, despertando lentamente, no reviso el teléfono apenas me despierto, espero como entre media hora, 1 hora, porque me gusta yo definir con qué actitud voy a empezar mi día, no quiero que más nada, digamos, me gestione el ánimo o la actitud que voy a tener durante el día. Eh, y luego de que tengo ese me time, tiempo para mí, para centrarme, para empezar y ya escoger la actitud con la que voy a empezar, voy a la cocina, me dedico al desayuno, a que mi esposo se vaya al trabajo y mi hijo atendido. Soy ese tipo de mamá que me gusta compartir mucho en la mañana. Y bueno, ya ahí depende de lo que tenga en mi agenda. Organizo si tengo sesiones 1 a 1, si tengo entrenamiento, soy ciclista también. Entonces, la bicicleta es un hábito bastante importante para mi salud mental, pero también ha sido parte de mi proceso no solo de autoconocimiento, pero también de crecimiento personal, porque la bicicleta me ha dado un montón de confianza en mí misma. Y bueno, entonces tengo como que esos no negociables en mis hábitos, que el deporte, al menos 30 minutos, si no es en la bicicleta, porque la bicicleta tiendo a tomarme de 1 a 2 horas en la bicicleta, pero en general, por lo menos tener 30 minutos de actividad física, comer en casa en la posibilidad durante la semana, que sean alimentos lo mínimamente procesados. Si tengo, como te digo, la bendición y el tiempo de que cocino yo, o ahorita mis suegros están viviendo con nosotros, entonces también mi suegra cocina, pero esos para mí son dos no negociables muy importantes, que son la alimentación casera, por lo menos en los días de semana, mis 30 minutos de actividad física y bueno, el tiempo de como de escribir, organizar mis ideas, porque soy una persona que tiene mucha creatividad, muchas ideas. Entonces, a veces me pasó hace unos días y le comentaba a mis amigas, mira, escribí, me puse a escribir, tengo tantas cosas en la mente y a veces uno siente que no hizo nada en el día, se acaba el día y es como que en verdad hiciste un montón de cosas, sobre todo pues quienes trabajamos desde casa, siempre hay un fuego que apagar, algo se cae, algo hay que limpiar, algo hay que hacer. Entonces, cuando me pongo a anotar, llené 2 páginas de cosas que tenía en mi mente, cosas que quiero hacer, cosas que tengo por hacer,
y necesito eso mucho, organizar mi mente porque en verdad siempre está como acelerada. Creo que esos son 3 no negociables, de Nani. Y bueno, mi tecito, tomo bastantes infusiones, bastante té para mantenerme hidratada. Creo que así se puede ver un día en la vida de Nani. Y en el tema de la alimentación, cuando es con más familia, con más personas en casa, ¿es un reto para ti mantener tu alimentación o ya todos, o sea, van a la par contigo o cómo haces? Porque es un reto grande para muchas personas. Sí, llamar mis hábitos saludables con la familia completa, digamos, con mis suegros en casa, ha sido bastante reto. En este momento siento que lo tengo mejor porque ya llevan como 4 años, pero sí ha sido complicado porque ellos tienen sus hábitos, sus costumbres, tienen muchos gestos donde nos quieren traer cosas ricas. Mi esposo ama el pan, lo que es lo que yo digo, si yo he podido mantenerlo con mi esposo, toda la familia, yo creo que trato de surfear. Sí ha habido temporadas, por ejemplo, en diciembre, donde, bueno, me fui un poco más, fui más flexible todavía, porque, bueno, las tradiciones, los postres, pero en general me ha pasado que sí, cedo mucho, entonces me enfoco en lo que me hace bien, pero trato de no imponer nada porque sí hubo al principio este reto de que mi suegra traía algo del automercado y lo dejaba en el comedor hasta que yo llegara para que yo como policía, ahí fue agotador, era como que no, mira, yo no quiero ser la policía tampoco, de hacer los que devuelvan las cosas, ¿no? Porque uno ha enseñado y de repente fue como que nunca les dije nada, era como, oh, les olvidan las cosas, o me da risa que llegan y ahora ven ellos TikTok y me dicen que la cúrcuma o que la quinoa, y yo como que sí, yo sé. Tengo años que ya mi esposo no quiere saber más de la quinoa, de tanto que para mí la quinoa es súper, no sé, valiosa porque te aporta un montón y a mí me gusta. Entonces trato de tenerla. Entonces cosas, detalles como esos que ahí es donde yo digo, wow, no me repito lo suficiente, pero sí sé un poquito. Ahí es donde te digo lo del autoconocimiento. Saber que yo escojo mis batallas, hay un punto en el que ya no voy a pelear. Sí trato de yo, en lo posible. Por ejemplo, mi suegra superó un cáncer. Esa es una de las razones por las que ella vive ahora acá. Que estando aquí de visita, de la pandemia, bueno, la pandemia, le diagnosticaron cáncer y tuvo que operarse, o sea, pasar todo ese proceso aquí. Yo la acompañé en el postoperatorio y ya, obviamente, ahora depende acá de ir cada tanto tiempo al doctor. Entonces, en la medida que yo tengo herramientas desde el punto de vista de la nutrición para ayudarla, lo hago igual que mi suegro, que también ya casi tiene 80, entonces es un hombre súper de mucha vitalidad. Tú lo ves y no parece que tuviera esa edad, no para, la verdad es muy trabajador. Entonces, en la medida que ellos se dejan, pues siempre tienen una infusión, extractos de jugos que sé que les pueden ayudar. Estoy tratando de que aprendan qué ingredientes son cancerígenos para prevenir, tú sabes. Pero también hay muchos temas emocionales. Entonces, no todo es la nutrición. Yo hago lo que puedo y ellos reciben eso con amor, pero no busco imponer nada y la verdad nos ha ido bien. No ha traído conflictos en ese aspecto. Qué bueno, porque sí, se vuelve un conflicto muchas veces el querer que todos hagan lo mismo o también que me permitan hacer o hacer lo que uno desea hacer para mejorar. Y bueno, todo están los Sí, límites, todo está en la paciencia, tolerancia. Bueno, tal cual. si pudieras tener algún cambio, si pudieras ir atrás en tu vida, hacer algo, ¿habría algo que quisieras cambiar? Que fuera Mira, bajo tu control, que tuviera tu control. no me encanta pensar en eso porque digo, bueno, las cosas han tenido que ser como son, pero sí hay dos cositas que yo, digamos que me gustaría hacer, o sea, si me tocara pasar por eso de nuevo con lo que sé hoy, una es, creo que sería mucho más amorosa con mi papá. Mi papá falleció cuando yo tenía 12 y claro, era una niña. No es que yo no era amorosa, pero siento que me hubiese gustado ser más afectiva, cosa que aprendí gracias a su partida. Te digo, yo maduré. En lo que él fallece es como que, wow, a los 12 años vi todo diferente. Es como tú nunca sabes cuándo es la última vez que ves a alguien y desde ese día todo el mundo que yo quiero, incluso si es una amiga, es te quiero, I love you, te amo. Soy muy expresiva con el cariño porque uno nunca sabe, ¿verdad? Y tampoco sabes qué está pasando en la mente de las personas y me gusta que sepan que son amados. Eso es algo porque entiendo que, bueno, no es que puedo cambiar su partida, no sé, por lo menos sentir que le di más afecto antes de que se fuera. Y lo otro
es que igual me vine para acá a vivir a Estados Unidos sin saber que me iba a venir a vivir, definitivo. Entonces viajé un día antes del cumpleaños de mi mamá. Y eso mi mamá, mira, hasta el sol de hoy, yo creo que no hay terapia que haga que mi mamá todavía suelte eso, ¿no? Entonces creo que si yo pudiera planificar eso mejor, lo hubiese planeado mejor, por lo menos para estar con ella en su cumpleaños, para que no le quedara a ella esa herida. Pero bueno, todo ha sido por alguna razón y con un propósito, así que estoy en paz con esas cosas hoy, pero si tuviera esa oportunidad, esas dos cositas. Bueno, y ya mirando entonces hacia adelante, ¿cuál es tu mayor sueño, eso que quieres lograr? ¿Cuál es tu mayor meta? ¿Cómo se ve ese mood board tuyo? ¿Cómo está diseñada? Wow. Mira, mi futuro estoy trabajando en diseñar una vida en la que primero pueda trabajar de manera haciendo lo que me llena el corazón, ¿no? Llevando este mensaje de una vida menos tóxica a muchas más personas. Yo creé una marca que se llama Templo Sagrado by Nani Love. Ahorita solo tengo un producto, por acá lo voy a mostrar brevemente. Es un té antiinflamatorio detox con una mezcla de hierbas naturales. Entonces, mi misión es esa, crear productos que sean 100% naturales, sean productos funcionales que te ayuden de alguna manera a mejorar tu cuerpo, como digo yo, a abrir tu cuerpo y a honrar tu vida, ¿no? Sobre todo con este concepto de que nuestro cuerpo es un templo sagrado y hay que ser coherentes también con lo que consumimos. Y digamos que en ese mood board, en ese sueño, por supuesto, crecer esta marca y llegar a muchos lugares, tener más productos que pues le den esa paz mental a las personas. El producto que escojan de Templo Sagrado by Nani Love pueden confiar que no va a tener ingredientes tóxicos, que no va a tener ningún tipo de aditivos que les pueda generar alguna enfermedad, ningún ingrediente innecesario, porque muchos de estos ingredientes tóxicos no son necesarios para nuestro cuerpo, sino para que los productos duren mucho en el almacén, que tengan esa paz. Y bueno, y por otro lado, sembrar esta idea del autoconocimiento en más personas que aprendan a llevar una alimentación intuitiva, que aprendan y le pierdan el miedo a conocerse, bien sea a través de la astrología, como me ha encantado a mí, o a través de la herramienta que les haga sentido, que seamos menos manipulables por el mundo. Bueno, ¿qué te hace sentir orgullosa de ti misma? Qué bonita pregunta. Me hace sentir orgullosa de mí misma, que creo que siempre he sido muy leal a mí, muy fiel a mis principios. No importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo antes de serle fiel a mi pareja, a serle fiel a, no sé, a una lealtad invisible, es como me escucho bastante y hasta ahora estoy en paz con mis decisiones porque siempre han sido como muy fieles a lo que yo creo y a mis principios. Eso me hace sentir orgullosa y bueno, añadido a eso es que siempre escojo ser amor. No necesariamente quiere decir que no haya pelea o que Nani no tenga su lado oscuro o que no haya, sí hay, pero trato de que siempre venga desde lo que yo creo que es amor para mí y para los demás. Entonces, eso me hace sentir orgullosa. Otra pregunta. Bueno, voy a hacerte una serie de preguntas así consecutivas, rápidas. Este es como el minuto feliz. Espero que Bien, estés preparada y si no, pues no, para interiorizar un poquito y conocer un poquito de tus gustos. Y bueno, se llama Un minuto chévere. para ganar. ¿Tu edad? Nice. 36. ¿Casada o soltera? Casada. ¿Artista favorita? Nati Peluso. Ahorita Nati Peluso. Ok. ¿Lago o playa? Playa. ¿Café o té? Té. ¿Campo o ciudad? Campo. ¿Lugar favorito en el mundo? Margarita. La isla de Margarita. ¿Canción favorita? Who the Cat Fit de Bob Marley. Ok. ¿Perro o gato? Perro. ¿Color favorito? Verde. ¿Comida favorita? La sopa gallega. ¿Plan favorita? Estar en la naturaleza, en el spring, descalza. Bueno, muy bien. Estuvo muy bien. Con eso son las preguntas. Y otra más que te la dejo ya abierta y con tu tiempo tranquila. Es una curiosidad tuya, algo que quizás no muchos conocen, pero que es diferente a todos, no sé. Una curiosidad de Nani, ¿cuál sería? Bueno, ahorita justo estoy viviendo una curiosidad que hasta a mí me está sorprendiendo y es que hoy llevo ya una semana haciendo jiu-jitsu.
un arte marcial. Eso es algo que yo en mi vida me había visto, siempre lo había rechazado, pero mi esposo y mi hijo empezaron en noviembre y bueno, siempre estaban como que, ¿cuándo empiezas tú? Por temas de defensa, por supuesto. Ahorita, en este mes de mayo, por el Día de las Madres y todo eso, ofrecieron un mes gratis. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar, voy a probarlo y no solamente aprender de defensa personal, pero si me gusta, me comprometo con la disciplina. Entonces, hasta ahora estoy bastante contenta, por eso me estoy sorprendiendo. Somos puras mujeres durante este mes, que por eso también estoy ahí, porque no estoy lista para practicar con hombres, pero está sacando un lado de mí que no conocía, así como me pasó con el ciclismo, que yo aprendí a manejar bicicleta a los 28 años, yo no aprendí de niña. Entonces fue un proceso también, por eso te digo que el ciclismo fue parte de mi crecimiento personal y asimismo siento que me está trayendo el jiu-jitsu. No me quiero adelantar porque apenas llevo una semana, pero sí es algo que no va para nada con lo que la gente esperaría de mí, o yo misma no lo esperaría de mí hasta ahora. Bueno, qué rico descubrir nuevas pasiones. ¿Qué significa para ti compartir tu historia con el mundo? Compartir mi historia con el mundo significa, bueno, mostrarle a más personas que es posible diseñar una vida menos tóxica, que todo el tiempo puedes escoger diferente. Cada día es un día nuevo, puedes escoger diferente. Si mañana te despiertas diciendo, mira, hoy decidí que quiero sentirme con más energía, no quiero sentirme más culpable porque sí, porque las mujeres tendemos a sentirnos culpables porque sí, y empezar a trabajar en eso como que tienes luz verde, es cuestión de que tú lo decidas. Y me gusta pensar que puedo ser esa inspiración, ese ejemplo. Quizás en este espacio no conocen mi antes y creen, las personas que me conocen hoy en día me ven y pensarán que no, eso es fácil, ella siempre fue así. Pero bueno, si visitan mi Instagram o si llegas a participar en mis talleres donde comparto un poco más mi antes, verás que para nada yo era la gordita tímida, que no hablaba, que respiraba por la boca, no, o sea, cero atlética, cero. Y bueno, además súper tímida, miedosa, y todo eso se ha ido transformando y ahora y que artes marciales, cosa que yo antes, nada, yo todo lo que tuviera que ver con esa fuerza, me gusta pensar que puedo inspirar a otras mujeres a conocer un lado que no se atreven a explorar por miedo a que van a pensar los demás, porque en el fondo yo sé que todas deseamos ser como fuertes, independientes, pero también naturales, como que no nos digan qué hacer y cómo nos tenemos que ver o sentir. Y sí es posible, con amor se puede hacer porque muchas personas creen que para hacer esto hay como que llevarse a alguien de por medio, cambiar demasiado, o cambiar de pareja, de familia, alejarte y no necesariamente. Entonces, creo que Ujú. eso es lo que más me gusta de contar mi historia. Bueno, y si hoy pudieras hablar con esa versión tuya que estaba atravesando su peor momento, ¿qué le dirías? Ay, bueno, primero que todo pasa y que siga escogiendo el amor, que aunque no parezca, la va a llevar por el camino que es. Bueno, hermosa, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información tan valiosa. Es muy importante es que quienes te han escuchado hasta aquí, tu historia completa, te han conocido un poco más, han sabido un poco de toda esa trayectoria tuya y por qué hoy en día trabajas en lo que trabajas, y de tu pasión, de tu propósito también. Te agradezco mucho por tu tiempo. Quiero que por favor te despidas de pronto con un último consejo o si quieres dar unas últimas palabras para alguien que te está escuchando. Y ya con esto pues vamos terminando este valiosísimo episodio de tu historia. Ay, gracias, Lady. Un placer y un honor estar aquí. Lo hiciste súper ameno. Gracias por tus preguntas súper valiosas también, que me dan la oportunidad a mí bueno, de contar fragmentos que de pronto a mí hasta se me olvidan si tú no me preguntas y me haces revisitarlos. Nada, me gustaría que las personas sepan que sobre todo las mujeres, no porque los hombres no, pero sé que tendemos a sufrir como esposas, como mamás, dándonos de últimas porque queremos que todo esté bien para que entonces nosotras podamos dedicarnos tiempo y creo que es importante que sepan que es al revés. Si tú empiezas por ti y que tú estás bien, todo va a ir cayendo en su lugar. Es muy complicado tratar de que todo alrededor esté bien si tú no estás bien, tú eres la base. Las mujeres somos muy importantes para
en general, los círculos familiares, para los niños, sean tus hijos o no, para tus parejas o tus hermanos, para los hombres en tu vida. Las mujeres merecemos darnos nuestro lugar y aprender eso en tal caso de los hombres, que no sienten culpa cuando se ponen primero porque saben que si ellos no están bien, no van a proveer, no van a estar para nosotras. Creo que es importante hacer eso consciente y aunque al principio sí sentamos un poco de culpa, pues vale el esfuerzo atravesar ese proceso, porque si tú estás bien, todo va a estar bien. Suena cliché, pero es la realidad. Yes, Nani, muchísimas gracias por estar aquí. Así vamos terminando nuestro episodio. Y bueno, esperamos que haya sido de valor para todos. Gracias, Nani, por todo y hasta el próximo episodio. Gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Deseamos que cada palabra haya sido un impulso para seguir avanzando y recordar que cada cambio es una oportunidad para iniciar una nueva temporada en tu vida. Cuando sientas que es tu momento, aquí estaremos para contar tu historia o para acompañarte a escribir una nueva historia a través de nuestros servicios y acompañamiento en todos tus procesos de cambio. Gracias por ser parte de esto, por suscribirte, por guardar y también por compartir para inspirar a más personas. Hasta el próximo episodio.